verdad acerca de las cosas. Y la verdad prevalecerá. Las maravillas. Estamos con Isis sin velo. Una obra que el sistema lo oculta porque dice la verdad. Ellos quieren la ignorancia, quieren la oscuridad, quieren las tinieblas, a los tontos. No quieren gente que despierten. Y por eso ocultan tanto sus obras. García Márquez, Pablo Coelho, son bestias degeneradas. Como aquel peruano Vargas Llosa. Son bestias y le dan premios Nobel para que la gente lea su veneno, sus estupideces. Sin de soledad, etc. Y nos quedamos en el tomo 2, el capítulo 4 y la página 127. Como subtema, los vampiros que abandonan sus tumbas. Argumenta Don Calmet, pero la principal dificultad consiste en saber cómo estos vampiros pueden abandonar sus tumbas y cómo vuelven a entrar en ellas sin que parezca que han perturbado la tierra en lo más mínimo. ¿Cómo es que se les ve con sus ropas habituales? ¿Cómo pueden ir de un lado a otro, caminar y comer? La gran pregunta que se hace Don Calmet acerca de estos vampiros que nos hemos estudiado en esta obra, que le dedicó esta sección a los señores de la noche. Don Calmet nació en 1772, era un agustín, abad francés, destacado exegeta que escribió la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento y de los judíos. Como perdió su tiempo este hombre traduciendo esas estupideces. El libro que los judíos llaman Sagradas Escrituras nos impresiona un libro depravado, degenerado, que haría palidecer de envidia las obras de 1,3 chelines de lo que es Edgar Allan Poe, decía aquel Goebbels. Un libro que nos ha lavado el cerebro. Esa Biblia es una asquerosidad, solo tonteras hablan ahí. Que Caín mató a su hermano Abel, que la Eva no sé qué cuánto, que Lot se acostó con sus hijas. Y son libros depravados que aquellos vendieron a su hermano José. No. Un libro oscuro que es el que ha perturbado el mundo. Es un libro oscuro como el demonio Jehová. Jehová pedía sangre, sacrificios de animales, holocausto para expiar pecados, sacrificios de animales humanos y enviaba plagas. Es un demonio, es todo ese Jehová del Antiguo Testamento. Y Jesús, como se fue a Oriente, a Nepal, al Tíbet, a la India, descubrió la verdad y después regresó a su tierra a la edad de 30 años para cumplir con su destino. Estaba en contra de matar animales, por eso es que limpió el templo, porque eran sacrificios satánicos. Y el demonio Jehová se apoderó de todos sus fariseos, saduceos, para que mataran al gran hombre, porque estaba en contra de alimentar la sangre de todas esas bestias. Bueno, el Agustín Abad francés, destacado exegeta que escribió la historia del Antiguo y Nuevo Testamento de los judíos. También publicó en 1746 un libro titulado El mundo de los fantasmas, en el cual se incluye un ensayo sobre los vampiros. El Papa Benedicto XIII deseó ordenarlo obispo, pero él rechazó el cargo. Vaya, alguien bueno en este sistema. Argumenta Don Calmet. Pero la principal dificultad consiste en saber cómo estos vampiros pueden abandonar sus tumbas. Muy cierto, cómo abandonan sus tumbas ellos. Cómo pueden volver a entrar en ellas sin que parezca que han perturbado la tierra en lo más mínimo. Eso es la evidencia, no salen en carbón, ahí salió el fantasma, el vampiro. Salen con el cuerpo astral, dejan el cuerpo físico y salen con el cuerpo astral. ¿Cómo es posible que se les ve con sus ropas habituales, sus ropas astrales, como fueron usadas, no? Una explicación. ¿Cómo pueden ir de un lado a otro, caminar y comer? Buenas preguntas. Porque usan el cuerpo astral. Tienes que saber eso, su doble estéreo, Don Calmet. Esto es sacado desde los altos fenómenos de la magia, página 196, la obra de Roger de Moxius. Fenómenos de la magia superior o altos fenómenos de la magia. Si todo esto es imaginación de parte de los que se creen molestados por tales vampiros, ¿cómo es posible que los fantasmas acusados sean posteriormente encontrados en sus tumbas, sin signos de descomposición, llenos de sangre, flexibles y frescos? Tremenda pregunta, muy cierta. Si todo esto fuera imaginación de las personas de parte de los que se creen molestados por tales vampiros, ¿cómo es posible que los fantasmas acusados sean posteriormente encontrados en sus tumbas? Que se entierran, este apareció, estuvo molestando, y los encuentran sus cadáveres sin signos de descomposición. Pasaron años y todavía está su cuerpo sin putrefacción. Llenos de sangre, cuando los golpean o los cortan sale la sangre. Llenos de sangre, flexibles con la carne y frescos. ¿Cómo es posible si todo esto fuera una imaginación? Tremendo argumento.
¿Cómo se explica la causa de que sus pies fueron encontrados embarrados y cubiertos de tierra al día siguiente de la noche en que aparecieron y asustaron a sus vecinos? Mientras que nunca se encontró nada parecido en otros cadáveres enterrados en el mismo cementerio. ¿Qué pregunta nos hace aquí nuestra querida Upasika Elena? ¿Cómo se explica esa causa de que sus pies fueron encontrados embarrados y cubiertos de tierra al día siguiente de la noche en que aparecieron y asustaron a sus vecinos? Los fueron a buscar, los enterraron y encontraron sus pies llenos cubiertos de tierra. Mientras que nunca se encontró nada parecido en otros cadáveres enterrados en el mismo cementerio. Solo lo que estuvieron molestando, vampirizando. Esto de ese testimonio jurado en documentos oficiales de la inspiración, de la profecía de los camisardos de J. Blanc, publicada en 1859 en Plon, París. Para ver más información de esta. Véase el testimonio jurado en documentos oficiales de la inspiración, profecía de los camisardos. Ya le hemos tratado en otra parte de los camisardos. Las profecías de Cebenes estaban protestando contra la ley de intolerancia religiosa que la quitaron. Y ellos le mataron al ejército al rey francés para matarlo, le disparaban y las balas no le hacían absolutamente nada. Los niños profetas de Cebenes, qué misterio. Una bruja llevó lo que es el espíritu y lo pasó a los niños. Es el testimonio jurado en documentos oficiales de la inspiración, profecía de los camisardos. Los camisardos eran protestantes hugonotes franceses de la región aislada de Cevenes, del centro-sur de Francia, que se levantaron en contra de las persecuciones que se produjeron tras la revocación del edicto de Nantes de 1685. Querían libertad religiosa, los malditos católicos, las bestias, les quitaron eso. Con esa revocación del edicto de Nantes, que eran antes tolerancia, se levantaron. Su nombre se deriva a los camisardos de un blusón lino que usaban conocidos como camisa. Los camisardos de la camisa. Protestantes hugonetes franceses de la región aislada de Cevenas, del centro-sur de Francia, que se levantaron en contra de las persecuciones religiosas que se produjeron tras la revocación del edicto de Nantes de 1685. Este hombre también habla sobre los vampiros. J. Blanc nació en 1811, era Louis Jean, político, historiador, socialista francés y masón. Se le considera uno de los precursores de la socialdemocracia. J. Blanc, historiador, masón. Como esas bestias masónicas, cómo han destruido el mundo. Las bestias masónicas están detrás del comunismo, el capitalismo, el neoliberalismo, todas esas doctrinas son los mormones, los testigos de Jehová, están esas bestias, esos masones que son las orejas de los judíos, las manos ejecutorias de los judíos. Publicado en Plon, París, en 1859, La inspiración, la profecía de los camisardos. La Plon era una editorial francesa fundada en París en 1852, que también habla sobre el vampirismo, testimonio jurado de personas encontraron sus pies cubiertos de tierra al día siguiente estaban molestando estos vampiros. ¿Cómo es posible que una vez quemados no vuelvan a aparecer? Santo remedio, el fuego libera, el fuego consume, el fuego purifica, el fuego ilumina, el fuego calienta. ¿Cómo es posible que una vez quemados no vuelvan a aparecer? Se destruye su cuerpo astral. Y que estos casos ocurran con tanta frecuencia en este país, Alemania, Baviera, que sea imposible curar a la gente de este prejuicio. Como estuvimos viendo en la última sección, el vampiro que aterrizaba en Alemania, Baviera, que es el vampiro. Lo vieron, estaba chupando la sangre de la gente, fueron por su cadáver, le clavaron una estaca en el corazón, todavía seguía molestando esa noche, afligió a unos cuantos hombres más, y los campesinos se reunieron y le prendieron fuego y a santo remedio. Es que su cadáver se retorcía y gritaba como si estuviera vivo. ¿Cómo es posible que una vez quemados no vuelvan a aparecer? Y que estos casos ocurran con tanta frecuencia en este país que sea imposible curar a la gente de este prejuicio. Porque en lugar de ser destruido, la experiencia diaria solo fortalece la superstición en la gente y aumenta la creencia en ella, en los vampiros. ¿Cómo es posible que una vez quemados no vuelvan a aparecer? Y que estos casos ocurran en tanta frecuencia en este país, Alemania, Baviera, en los Balcanes, Rumanía, Transilvania, que sea imposible curar a la gente de este prejuicio. Porque en lugar de ser destruido, la experiencia diaria solo fortalece la superstición en la gente y aumenta la creencia en los vampiros. Véase esto, Don Calmet, Aparición, volumen 2, capítulo
34, página 212, Don Calmet. ¿Cómo comenzó con esto? Don Calmet, el monje benedictino. Y ahí cerramos el subtema, los vampiros que abandonan sus tumbas. Y entramos al otro, que es el fenómeno oculto de la semimuerte. ¿Qué es la semimuerte? ¿Qué es la catalepsia? Hay un fenómeno en la naturaleza desconocido y por lo tanto rechazado por la fisiología y la psicología en nuestra época de incredulidad. Este fenómeno es un estado de semimuerte, mitad muerte. Es un fenómeno de naturaleza desconocido todavía y por tanto rechazado por la ciencia, por la fisiología que estudia el funcionamiento humano del cuerpo, para que sirve el hígado, el páncreas, y la psicología también lo rechaza en nuestra época de tanta incredulidad. Este fenómeno es un estado de semimuerte, la muerte aparente, dice el otro traductor. Virtualmente el cuerpo está muerto y en los casos de personas en las que la materia no predomina sobre el espíritu y la maldad no es tan grande como para destruir la espiritualidad, si se les deja solas, su alma astral se desprenderá, se desenganchará ella misma mediante esfuerzos graduales. Cuando se rompa el último eslabón, se encontrará ella misma separada para siempre de su cuerpo terrestre físico. Vamos a analizar estas palabras. Virtualmente el cuerpo está muerto. No hay signos vitales, no se mueve. Y en los casos de personas en que la materia no predomina sobre el espíritu, los que son más buenos, el espíritu predomina sobre la materia, y la maldad no es tan grande como para destruir la espiritualidad, no es tan grande para destruir personas buenas. Dice la traducción lo siguiente, que es diferente, dice: consiste que a veces está ya muerto el cuerpo físico sin que el cuerpo astral se haya separado de él. Ya está muerto el cuerpo físico sin que el cuerpo astral se haya separado del cuerpo físico. Pero si por lo malvado perdió el difunto su individualidad, irá el astral separándose poco a poco hasta desligarse por completo del organismo en descomposición. Aquí la traducción está bastante diferente que la original en inglés. Consiste en que a veces está ya muerto el cuerpo físico sin que el cuerpo astral se haya separado de él, tienen un vínculo magnético, pero si por lo malvado el difunto perdió su individualidad, perdió el alma, es un desalmado, irá el astral separándose poco a poco, el cuerpo astral separándose del cuerpo físico hasta que desligarse por completo del organismo en descomposición, el astral. Aquí decía: virtualmente el cuerpo físico está muerto y en los casos de personas en las que la materia no predomina sobre el espíritu, son más espirituales, y la maldad no es tan grande, son bondadosos, como para destruir la espiritualidad, no se destruye la espiritualidad. Si se le deja sola, si se le deja en paz, su alma astral, su cuerpo astral se desprenderá, desenganchará ella misma mediante esfuerzos graduales. Poco a poco irá esa alma astral tratando de romper ese vínculo del cuerpo físico. El cuerpo astral, que es el puente de comunicación entre el alma, manas, y el cuerpo. El puente del cuerpo astral entre el cuerpo físico y la mente, el alma. Si se le deja solas, el alma astral se desprenderá, se desenganchará ella misma mediante esfuerzos graduales. Y cuando se rompa el último eslabón, se encontrará ella misma separada del cuerpo astral para siempre de su cuerpo terrestre. Así mismo, el cuerpo físico terrestre. Por eso es importante la cremación. La cremación, así se hace este proceso más rápido, que se separa el astral del cuerpo físico. Y todos los principios van a su lugar. Hay un juicio donde van, hay mana superior, mana inferior, que va al Kamaloka o al Devachan, al paraíso o al no paraíso. La misma polaridad magnética repelerá violentamente al hombre etéreo de la masa orgánica en descomposición. La misma polaridad magnética repelerá violentamente al hombre etéreo, al cuerpo astral de la masa orgánica en descomposición. Lo va a separar del cuerpo físico, esta polaridad magnética. La Tierra es positiva, el hombre es negativo. Si el hombre se hace positivo, hay un cambio de polaridad y puede evitarlo. La misma polaridad magnética del cuerpo físico repelerá violentamente al cuerpo astral de la masa orgánica en descomposición. Sale el cuerpo astral que estaba dentro de la masa del doble etéreo, la masa orgánica en descomposición. Toda la dificultad radica en que, número 1, se cree que el momento definitivo de la separación entre ambos es aquel en que el cuerpo es declarado muerto por la ciencia. La dificultad radica en estas dos ideas magdalenas centrales 1 y 2. Se cree que el momento definitivo de separación entre ambos, entre el cuerpo físico y el cuerpo astral, es aquel en que el cuerpo es declarado muerto por la ciencia. Eso es falso. Y número 2,
Hay una incredulidad predominante en la existencia del alma o el espíritu en el hombre, o la misma ciencia escéptica e incrédula. Hay una incredulidad, no creencia, predominante en la ciencia que no cree en el alma ni en el espíritu. Son las grandes dificultades para aceptar esto del cuerpo astral y el físico, cómo se separan. Y aquí termina el tema, subtema, el fenómeno oculto de la semimuerte. Interesante, el cuerpo astral. Y entramos a los vampiros, absorben la fuerza de los vivos. Los vampiros absorben la energía, el prana, la sangre de los vivos. Pierrat intenta demostrar que en todos los casos es peligroso enterrar a las personas demasiado pronto, aunque el cuerpo pueda mostrar signos indudables de putrefacción. Lo decía Pierrat, lo estamos analizando en la última historia, en la última sección. Era un famoso espiritista, mesmerista, director de la revista espiritual, No creía en la doctrina de la reencarnación. Fundó su propia revista espiritista que estaba en contra de la revista de Allan Kardec, que era el fundador del movimiento espiritista. Pierrat intenta demostrar que en todos los casos es peligroso enterrar a la persona demasiado pronto. Hay que esperar. Aunque el cuerpo pueda mostrar signos indudables de putrefacción, descomposición, todavía hay que esperar, puede todavía estar unido y puede volver a la vida. Dice el médico: pobres catalécticos muertos, enterrados como muertos del todo, en lugares fríos y secos donde las causas morbosas son incapaces de efectuar la destrucción de sus cuerpos. Su espíritu astral, envolviéndose el mismo de un cuerpo fluídico etéreo, se ve impulsado a abandonar los recintos de su tumba y a ejercer sobre los seres vivos actos propios de la vida física, especialmente de la nutrición, cuyo resultado, por un vínculo misterioso entre el alma y el cuerpo que la ciencia espiritista explicará algún día, se transmite al cuerpo material la nutrición que yace todavía en su tumba, y este último así es ayudado a perpetuar su existencia vital. Son las palabras de Pierrat, sacada de su revista espiritual, volumen 4, página 104. Pierrat. Pobres catalécticos, catalécticos. Es un estado de muerte aparente, la catalexia. Estado caracterizado por la pérdida momentánea de la sensibilidad, no sienten, y de la movilidad, que ocurre a causa de un trastorno neurológico o un estado hipnótico. Estos son los catalécticos. Un estado de muerte aparente, no se mueven, no sienten, nos pinchan con agujas, no sienten nada. Estado caracterizado por la pérdida momentánea de la sensibilidad y de la movilidad, que ocurre a causa de un trastorno neurológico o un estado hipnótico, de hipnosis fuerte, ya catalécticos. Dice Pierrat: pobres catalécticos, muertos, enterrados como muertos del todo, completamente, ¿no? En lugares fríos y secos, donde las causas morbosas son incapaces de efectuar la destrucción de sus cuerpos, ¿no? Está enterrado el cadáver en lugares fríos y secos, y ahí no entran causas morbosas que pueden efectuar la destrucción de sus cuerpos. Su espíritu astral, su cuerpo astral, envolviéndose el mismo de un cuerpo fluídico etéreo, se ve impulsado a abandonar los recintos de su tumba. El cuerpo astral, el doble etéreo de él. Su cuerpo astral, envolviéndose el mismo de su cuerpo fluídico etéreo. El doble etéreo es el cuerpo astral envuelto en el doble etéreo. Es la traducción: el cuerpo astral envuelto en el doble etéreo. Aquí está diferente, dice su espíritu astral, su cuerpo astral, envolviéndose el mismo, se envuelve su cuerpo astral de un cuerpo fluídico, un cuerpo que lo que fluye es el etéreo, el doble etérico. Su cuerpo astral envolviéndose el mismo de un cuerpo fluídico etéreo. Se ve impulsado a abandonar los recintos de su tumba. Sale el cuerpo astral. Se ve impulsado a abandonar los recintos de su tumba y a ejercer sobre los seres vivos actos propios de la vida física, especialmente el de la nutrición. El cuerpo físico queda ahí en la tumba, sale el cuerpo astral y ejerce sobre los seres vivos actos propios de la vida física, especialmente el de la nutrición, chupar sangre, cuyo resultado, por un vínculo misterioso entre el alma y el cuerpo, que la ciencia espiritista algún día va a explicar, ese vínculo misterioso, el cuerpo astral sale, queda su cuerpo físico, el astral se alimenta de sangre, y la sangre pasa por un vínculo misterioso, va directamente lo que es al cadáver, al cuerpo físico que está allá.
No es que chupa la sangre astral y después la lleva al físico. Hay un vínculo, chupa la sangre astral y lo mata inmediatamente. Por un vínculo misterioso, una especie de cordón umbilical astral o etéreo. Cordón umbilical. Entre el alma, el manas, y el cuerpo físico. ¿Quién es el intermediario? Es el cuerpo astral, el doble etéreo que está alimentando de las personas, de la nutrición. Por un vínculo misterioso, un cordón astral, umbilical astral o etéreo entre el alma y el cuerpo que la ciencia espiritista explicará algún día. Ese vínculo misterioso la ciencia espiritista explicará algún día. Se transmite lo que es esa nutrición, esa sangre, al cuerpo material que yace todavía en su tumba. Se transmite directamente al cuerpo material que yace todavía en su tumba. Y este último así es ayudado a perpetuar su existencia vital. El cuerpo físico es ayudado a perpetuar su existencia vital con la sangre que está tomando, consumiendo. La sangre es vida. Como decía el Fausto en una parte, oh supermente fluido misterioso que es la sangre. Se acaba de Pierrat, Revista Espiritista, volumen 4, página 104. Y dejamos el subtema: los vampiros absorben la fuerza de los vivos mediante el cuerpo astral. Y entramos al subtema que es los vampiros chupadores de sangre. La sangre es la vida. Estos espíritus astrales en sus cuerpos efímeros han sido vistos frecuentemente saliendo del cementerio. Se sabe que se han aferrado a sus vecinos vivos y les han chupado la sangre. Estos espíritus en sus cuerpos efímeros, cuerpos astrales etéreos, han sido vistos frecuentemente saliendo del cementerio. Estos cuerpos astrales. Sabe que se han aferrado a sus vecinos vivos y les han chupado la sangre. La investigación judicial ha establecido que de esto resultaba un enflaquecimiento de las personas victimadas que a menudo terminaba en la muerte. Es lo que la investigación judicial ha establecido, que de esto resultaba un enflaquecimiento. Se ponían flaca la gente, las personas victimadas se demacraban, consulsión, y que a menudo terminaba en la muerte. Así, siguiendo el piadoso consejo de don Calmet, el monje benedictino, debemos seguir negando, o si de algo valen los testimonios humanos y legales, aceptar la única explicación posible en este caso. Así, siguiendo el piadoso consejo de don Calmet, debemos seguir negando, como decía el que haya que negarlo todo, o si de algo valen los testimonios humanos, como estamos estudiando en ese siempre el tomo 1, el testimonio humano que apelaba a la Iglesia Católica en los fenómenos de la Virgen Lourdes, la Bernardeta que le apareció, lo que cavaba en una cueva, salió un agua manantial y que la gente se curaba con esa agua sus dolencias. Si de algo sirve el testimonio humano, como hizo también lo que es el científico Huxley, que apeló al testimonio de los pasados, de los hechos pasados del hombre, por el testimonio de la evidencia. Si de algo valen los testimonios humanos y legales, aceptar la única explicación posible. Debemos ir negando, o si de algo valen los testimonios humanos y legales, aceptar la única explicación posible. Este es su tema, los vampiros chupadores de sangre. Y entramos ahora a las almas que se encarnan en cuerpos etéreos. Las almas que encarnan en cuerpos etéreos. Dice Gamble que las almas que parten se encarnan en vehículos aéreos o etéreos. Es lo que más plena y llenamente han demostrado estos excelentes hombres que son el Dr. Z y el Dr. Moore. Y han demostrado ampliamente que esta era la doctrina de los más grandes filósofos y los más antiguos y ancianos padres. Así lo dice Gamble en su Triunfo de los Saduceos, volumen 2, página 70. Gamble, él nació en 1636, se llamaba Joseph, escritor, filósofo, clérigo británico, british. En sus escritos atacaba el dogmatismo, el escolastismo y la persecución religiosa y pedía tolerancia, el método científico y también la libertad de pensamiento. Gamble estaba en contra de lo que es la Inquisición, el oscurantismo, la Iglesia Católica, esas bestias. En sus escritos atacaba el dogmatismo, el escolastismo y la persecución religiosa a los católicos y pedía tolerancia religiosa, libertad de pensamiento y el método científico como triple tridente para buscar la verdad, lo que es libertad de pensamiento, método científico y tolerancia religiosa. Decía Gamble. Dice él que las almas que se parten, los difuntos, se encarnan en vehículos aéreos o etéreos. Interesante, ¿no? Un difunto sale de su alma y se va a encarnar en los vehículos aéreos y etéreos, algunos que están alrededor de la Tierra, están como en la capa atmósfera, están los cascarones que se van desintegrando lentamente, las personas malas.
o van a la luna y miran todos sus estadios pasados en la luna. Que las almas que parten se encarnan en vehículos aéreos o etéreos, el cuerpo astral es doble etéreo. Que las almas de los difuntos actúan en vehículos etéreos, dice la traducción de Clementerris, que dice que las almas que parten se encarnan, las palabras se encarnan en vehículos aéreos o etéreos. Dice él que las almas de los difuntos actúan en vehículos etéreos, dice Clementerris. Es lo que más plena y llenamente han demostrado estos excelentes hombres, que son el Dr. Z y Dr. Moore. Dr. Z nació en 1617, su nombre era Ralph Woodward, filósofo inglés Woodward, uno de los más destacados exponentes de la escuela de platonismo de Cambridge. Uno de los más destacados exponentes de la escuela de platonismo de Cambridge. Su objetivo principal es demostrar la validez de la espiritualidad, lo que le llevó a confrontarse con el entonces materialismo de Thomas Hume. Su principal y única obra filosófica publicada en vida fue The True Intellectual System of the Universe, el verdadero sistema intelectual del universo, dice esa obra en vida. Dr. Z con el nombre de Elena y Henry Moore. Woodward, filósofo inglés, uno de los más destacados exponentes de la escuela de platonismo de Cambridge. Le gustaba el platonismo a estos de Cambridge, Inglaterra. Su objetivo principal es demostrar la validez de la espiritualidad, que vence al materialismo, la materialidad, lo que le llevó a confrontarse con el entonces materialismo de Thomas Hobbes. Su principal obra y única en vida filosófica publicada fue, en vida, The True Intellectual System of the Universe, el verdadero sistema intelectual del universo. Este es el pensamiento que tenía lo que es Dr. Z, que las almas que parten se encarnan en vehículos aéreos etéreos, y también lo hace el Dr. Moore. Henry Moore nació en 1614, filósofo inglés de la escuela de Cambridge. Estuvo fascinado con el neoplatonismo, fascinación que nunca abandonaría. Plotino, Porfirio, Jámblico, Proclo, le encantaba a Henry Moore. Representó el lado teosófico de la escuela de Cambridge. El lado teosófico. Fue conocido por su humildad, por su piedad y su caridad. Tremendo hombre, Henry Moore. Se le aparecía a Elena para hacer esta obra en el astral. Llegaba en la noche, no tenía lo que es discernimiento cuando era de día y noche, y comenzaba a dictarle su obra a Elena. Ahí está con Golco en Nueva York haciendo esta obra magna Isis sin velo, la naturaleza desvelada. Así que nació en 1614 Henry Moore, inglés de la escuela de Cambridge. Estuvo fascinado con el neoplatonismo, fascinación que nunca abandonaría, que comenzó Amonio Sacas, el teodidacto, el enseñado por Dios. Representó el lado teosófico de la escuela de Cambridge, fue conocido por su humildad, por su piedad y por su caridad. Estas eran las ideas que tenían estos grandes filósofos, Dr. Moore, que las almas que parten se encarnan en vehículos aéreos o etéreos. Y han demostrado ampliamente que esta era la doctrina de los más grandes filósofos de la antigüedad y de nuestros ancianos padres. Han demostrado ampliamente que esta era la doctrina de los más grandes filósofos y los más antiguos y ancianos padres, que las almas que parten se encarnan en cuerpos aéreos y etéreos. Sacado de su obra El Saducismo Triumfatus, el triunfo del saducismo, volumen 2, página 70. Esta obra denigraba el escepticismo sobre la existencia y el poder sobrenatural de la brujería, y contenía una colección valiosa de folclore del siglo XVII sobre brujas. Esta obra, El triunfo del saducismo, en esta obra denigraba el escepticismo, el Gambio, los escépticos, los tomases, incrédulos, sobre la existencia y el poder sobrenatural de la brujería. Trataba esta obra sobre la existencia y el poder sobrenatural de la brujería, y contenía una colección valiosa de folclore del siglo XVII sobre las brujas, sobre la witch. Decía que la negación de los espíritus y los demonios era el primer paso hacia el ateísmo. Es el primer paso del ateísmo, decía la negación, no hay espíritus y no hay demonios, es el primer paso hacia el ateísmo. El ateísmo conducía a la rebelión al caos social, y por lo tanto tenía que ser superado por la ciencia y las actividades de los doctos. Interesante argumento. Estaba a favor del espiritualismo. Decía que la negación de los espíritus y los demonios era el primer paso hacia el ateísmo. Era el primer paso al ateísmo, la negación en ellos. El ateísmo conducía a la rebelión.
muy cierto. Y la rebelión al caos social, como pasó en la Unión Soviética. Estos comunistas malvados, esas bestias judías, masónicas, destruyeron la religión, crearon el movimiento Los Niños Sin Dios. Y una gran destrucción, una gran decadencia moral, destrucción, como está Cuba, Venezuela, no tienen moral, son grandes bestias, son libertinos. Y eso conduce al caos social, a la pobreza, a la miseria, en lo que es el comunismo, el ateísmo. El ateísmo conducía a la rebelión y al caos social. Como pasó en la Unión Soviética en los 90, esa gran potencia que tenía esclavizado a medio mundo y media Europa, como cayó, no podían ni alimentarse ellos mismos, tenían problemas, no pensaban en comer y en otras cosas, solo en cosas bajas, no había lo que es, y perseguían a personas espirituales, como hizo China de Mao Zedong. ¿Por qué invadió el Tíbet? ¿Qué tiene que ver el Tíbet con China? Solo porque eran espiritualistas, y estos eran ateos, y estos comunistas que quieren destruir las religiones para que los adoren a ellos como dioses. Son demonios frustrados que quieren que los adoren como dioses a ellos, estas bestias comunistas. El ateísmo conducía a la rebelión y la rebelión al caos social, y por lo tanto tenía que ser superado por la ciencia. Este ateísmo, esta rebelión, este caos, debe ser superado por la ciencia y por la actividad de los doctos, que debe fomentar los valores en las personas, en las sociedades, los principios, las virtudes. Esto último es el propósito de que él se vio procurado satisfacer. Gambling debe ser superado por la ciencia y las actividades de los doctos. Este último es el propósito que él se vio, Gambling, en su obra Saducismo Triunfatus, procurado a satisfacer. Gorres, el filósofo alemán, dice en el mismo sentido lo siguiente: Dios nunca creó al hombre como un cadáver, sino como un animal lleno de vida. Una vez que lo hubo producido así, encontrándolo listo para recibir el aliento inmortal, le insufló el rostro. Y así el hombre se convirtió en una doble obra maestra en sus manos. Es en el centro de la vida misma donde tuvo lugar esta misteriosa insuflación, en el primer hombre, una primera raza, los polares. Y de allí se unieron el alma animal proveniente de la tierra y el espíritu que emanaba del cielo. ¿Qué explicación nos da Gorres en este sentido? Gorres, el filósofo alemán, nació en 1776. Johann Joseph, escritor, filósofo, historiador, periodista, publicista, político. Fundó el famoso periódico El Mercurio, renano, de Reniana, llamado por un inglés contemporáneo la mejor revista jamás editada en Alemania. Este es el diario que Napoleón Bonaparte, el emperador, denominó la quinta potencia. Un mariscal prusiano comentó: nosotros, Prusia, Alemania, tenemos 4 aliados: Inglaterra, Rusia y Austria, y Gorres, la quinta potencia. Imagínense, así lo denominó Napoleón. El emperador Napoleón Bonaparte, que cambió el mundo en esa batalla de Austerlitz, que hizo un movimiento, estaba arriba en una montaña, dijo a sus tropas que se movieran para atrás, pensaban que estaban rindiendo, y avanzaron ellos, los 3 emperadores en Austerlitz, y después estaban rodeados, mandó la caballería por atrás. Austerlitz fue una batalla que cambió un nuevo orden mundial, la Revolución Francesa, que se unieron todas las potencias del mundo contra Francia. Le France libre, le France libre, le France. Y lo vencieron en Austerlitz. Napoleón, que entonces era un soldado, vio como 3 emperadores salían corriendo de Austerlitz: el austriaco, el ruso y el británico. Gorres, interesante historia. Johann Joseph, escritor, filósofo, historiador, periodista, publicista, político. Fundó el famoso periódico El Mercurio renano, de Reniana, El Mercurio, Hermes, El Mercurio, llamado por un inglés contemporáneo la mejor revista jamás editada en Alemania. Era la mejor revista jamás editada en Alemania, Germany, Prusia. Este es el diario que Napoleón Bonaparte denominó la quinta potencia, no la quinta columna, la quinta potencia. Un mariscal prusiano comentó alemán: nosotros, Prusia, Alemania, tenemos 4 aliados en contra de los franceses. Inglaterra, ahí los reyes Jesús. Rusia, el zar, el Zaberich, la zariza. Austria, que después se convirtió el rey, le dio la hija a Napoleón porque ya no lo aguantaba. Y Gorres es la quinta potencia. Tremendo filósofo alemán, dice en el mismo sentido lo siguiente: Dios nunca creó al hombre como un cadáver, sino como un animal lleno de vida. Interesante palabra, ¿no? Dios nunca creó al hombre como un cadáver, sino como un animal lleno de vida.
Un animal lleno de vida, como un organismo animado, es la traducción, lleno de vida. Dios nunca creó al hombre como un cadáver, no, todo lo contrario, fue la obra maestra en esta tierra. Somos una divinidad manifestada nosotros en este mundo. El quinto principio, somos la mente de este planeta. Dios nunca creó al hombre como un cadáver, sino como un animal lleno de vida, o como un organismo animado, lleno de vida. Una vez que lo hubo producido así, lleno de vida, encontrándolo listo para recibir el aliento inmortal, le insufló el rostro. Increíble. Como lo hizo, le dio lo que es la fuerza, en sentido, le dio todo el prana, la energía, la sangre, un animal lleno de vida. Y una vez que lo hubo producido así, encontrándolo listo para recibir el aliento inmortal, le insufló el rostro, le dio el hálito, el soplo de vida. Entonces el cuerpo animal, después, eso fue en las primeras razas, ya en la tercera raza, cuando ya se encarnaron los Mahasaputras, la jerarquía de Venus, vinieron y se encarnaron en el hombre para acelerarlo, se fusionaron sus mónadas. Una vez que lo hubo reproducido así, como un animal lleno de vida, ya lo encontró listo para recibir el aliento inmortal, el divino soplo, y Dios le insufló el rostro. Y así el hombre se convirtió en una doble obra maestra en sus manos, una doble masterpiece en sus manos, en la mano de Dios. Lo hizo perfecto por cuerpo físico y le dio lo que es el aliento del espíritu. Le dio la carne y le dio el espíritu, le dio la mente, le dio la sangre. Y encontrándolo listo para recibir el aliento inmortal, le insufló el rostro. Y así el hombre se convirtió en una doble obra maestra en sus manos, las manos divinas de los Elohim, de la jerarquía de los ángeles. Entonces el cuerpo físico y nos dieron el espíritu, el aliento que respiramos todos los días, todos los minutos aún durmiendo. El aliento que nos da vida, le insufló en el rostro el aliento y así el hombre se convirtió en una doble obra maestra en sus manos. Es en el centro de la vida misma donde tuvo lugar esta misteriosa insuflación en el primer hombre o en la primera raza. Es en el centro de la vida misma, ese centro puede ser lo que es el ombligo, el ómpalo, o puede ser la nariz, en la cabeza, la cara. Es en el centro de la vida misma donde tuvo lugar esta misteriosa insuflación en el primer hombre, en la primera raza antes de Adán. Y de allí se unieron el alma animal proveniente de la tierra y el espíritu que emanaba del cielo, lo superior con lo inferior, se unieron los dos. Y el intermediario fue el viento. Y de allí se unieron el alma animal proveniente de la tierra. Este alma animal es nuestro cuerpo físico, que está hecho de huesos, minerales, calcio, que es lo mismo que hay en la tierra, hierro. Está el cuerpo astral, que es el verdadero modelo con el cual hicieron el físico. Está el prana, que respiramos, y las emociones, los sentimientos, emociones de los animales, el kama. Este cuaternario inferior se unió con el espíritu que emanaba del cielo. Y el espíritu, que es nuestra mónada, es el peregrino, es nuestro espíritu, Atma Buddhimana, nuestra triada superior. Y esta viene del cielo, del sol que emanaba del cielo. Dice, el misterioso soplo penetró en la misma entraña de la vida orgánica del primer hombre, la primera raza. Y desde aquel instante quedaron unidos el alma animal, procedente de la evolución terrena, y el espíritu emanado del cielo. La traducción muy interesante que hace en este punto Elena. Y así el hombre se convirtió en una doble obra maestra en sus manos, cuerpo y espíritu. Es en el centro de la vida misma, donde tuvo lugar esta misteriosa insuflación, en el centro de la vida, esta misteriosa insuflación en el primer hombre, una primera raza. Y de allí se unieron el alma animal proveniente de la tierra, el alma animal que viene de la tierra, y el espíritu divino que viene del cielo. Se unió lo superior, el fuego, y lo que es la tierra, el cuerpo físico que representa nuestro cuaternario, y el espíritu que representa nuestra triada superior. Uno viene del cielo y el otro de la tierra, se unieron en ese puente. Alicia Gorres, en su obra completa, volumen 3, capítulo 7, página 132. Qué interesante lo que nos trae Gorres, y Elena nos lo coloca aquí en este punto sublime. Dios nunca creó al hombre como un cadáver, sino como un animal lleno de vida. Y una vez que lo hubo producido así, encontrándolo listo para recibir el aliento inmortal, le insufló el rostro. Y así el hombre se convirtió en una doble obra maestra en sus manos. Cuerpo físico más el espíritu, el aliento ya lo tenían. El aliento ocupaba un cuerpo. El aliento ocupaba una mente para vacarme. El aliento, nos dice Elena en una estancia secreta, el aliento esto.
Esto es en el centro de la vida misma donde tuvo lugar esta misteriosa insuflación. En el centro de la vida misma tuvo lugar esta misteriosa insuflación en el primer hombre, en la primera raza. Y de ahí se unieron el alma animal proveniente de la tierra, el alma animal proveniente de la tierra y el espíritu que emanaba del cielo, el espíritu, el fuego y el agua, la tierra en este sentido. Los elementos, tierra, agua estaban abajo y el aire y el fuego arriba. Se unieron estos. Dice la otra traducción: el misterioso soplo penetró en la misma entraña, en la vida orgánica del primer hombre, de la primera raza. El misterioso soplo penetró en la misma entraña, dice, de la vida orgánica del primer hombre. Aquí decía, el soplo, ¿no? Es en el centro de la vida misma donde tuvo lugar esta. El misterioso soplo penetró en la misma entraña, la vida orgánica del primer hombre, primera raza. Y desde aquel instante quedaron unidos el alma animal procedente de la evolución terrena y el espíritu emanado del cielo. Los dos se unieron en este punto. Gorres, obras completas, volumen 3. Dos Maux, en compañía de otros escritores católicos romanos, exclama: esta proposición es totalmente anticatólica, de un cuerpo y un espíritu del cielo. Bueno, y supongamos que lo es. Puede ser anticatólico y aún así ser lógico y ofrecer una solución para muchos rompecabezas psicológicos. Ofrecer una solución. The Smokes, muy comentado en esta obra, nació en 1805. Roger era un periodista, escritor, polemista. Escribió varios libros denunciando las sociedades secretas y a la masonería. En eso tenía razón él. Que se le olvidó criticar a las bestias jesuitas, que eran demonios católicos, eso, que eran también sociedades secretas, pero esa bestia de Ignacio de Loyola no los comentó absolutamente nada. Ella va a profundizar más sobre estos temas, sobre las conspiraciones masónicas, los jesuitas, la penetración, cómo cayó la gran logia de Londres y se contaminó todas las logias de América. Antes los masones eran instrumentos de luz y ahora son de tinieblas. Son penetraron las bestias judías, las bestias masónicas, están ahí detrás de eso, de Simón Bolívar, de Washington, de Jefferson, de O'Higgins, de Sucre, San Martín, todas las bestias, Morazán. Entonces, de Maux dice: de Maux, en compañía de otros escritores católicos romanos, de Mirville, de Marqués, exclama lo siguiente: esta proposición es totalmente anticatólica. Que decía Gorres, que la tierra se unió con el espíritu del hombre en sus manos. Es totalmente anticatólico, decía esta bestia. Dice Elena, bueno, y supongamos que lo es anticatólico, ¿no? Esta doctrina del primer hombre, primero le creamos el cuerpo lleno de vida, no como un cadáver, y después le insufló el espíritu que viene del cielo. Bueno, y supongamos que lo es, que es totalmente anticatólico, puede ser anticatólico y aún así ser lógico todavía. Anticatólico, muy anticatólico. Y aún así ser lógico y ofrecer una solución para muchos rompecabezas psicológicos, muchos puzzles, muchos enigmas psicológicos. El cuerpo, el cuaternario, cuerpo físico, cuerpo astral, el prana y el kama, las emociones de los animales, la parte inferior que son de la tierra, y la parte superior es nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro buddhi y nuestro espíritu. Esta proposición es totalmente anticatólica, bueno, y supongamos que lo es, puede ser anticatólico y aún así ser lógico, es lógico la tierra y el espíritu, el aire. Y vamos a ser lógico y nos ofrece una solución para muchos rompecabezas, muchos enigmas psicológicos. El sol de la ciencia y de la filosofía brilla para todos. Qué bella expresión es. El sol de la ciencia y la filosofía brilla para todos. El sol de la teosofía. El sol de Elena. Y si los católicos, que apenas representan una séptima parte de la población del planeta, una séptima parte, no se sienten satisfechos, tal vez lo hagan los muchos millones de personas de otras religiones que lo superan en número. Esta explicación increíble. Qué bella expresión para terminar este estudio, nos dice nuestra querida Elena. El sol de la ciencia y la filosofía brilla para todos. El sol brilla para todos, como la sombra del árbol, como el agua del río, es para todo el mundo, el océano. El sol de la ciencia y de la sabiduría brilla para todos, para todos. Y si los católicos, esas bestias, que apenas representan una séptima parte de la población del planeta, una séptima parte de esas bestias, si no se sienten satisfechos con esta explicación, tal vez lo hagan los muchos millones de personas de otras religiones, hinduistas, budistas, que lo superan en número a esas bestias católicas. Qué bella expresión.
El sol de la ciencia y la filosofía brilla para todos, y las bestias católicas, que apenas representan una séptima parte de la población del planeta, no se sienten satisfechos. Tal vez lo hagan los muchos millones de personas de otras religiones que lo superan en número. Increíble. ¿Qué estudio nos lleva nuestra querida Elena acerca de los vampiros y de tantas otras cosas más? Que solo ella nos transmite esta sabiduría tan bellamente. Y por eso que el sistema lo oculta, porque saber es poder hacer un recorrido mágico, Elena, acerca de los vampiros, las almas que se encarnan en cuerpos etéreos, como decía Gambling y los otros, los vampiros chupadores de sangre, vimos también, los vampiros absorben la fuerza de los vivos, el prana, la sangre, el fenómeno oculto, la semimuerte, y al final los vampiros que abandonan sus tumbas y que los miran por ahí. Y entraremos a las últimas invocaciones finales de este bello estudio. Easy Simbelo. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo. El logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la Madre del Mundo, el Señor Buda, el Manu Vaishnavata, el Bodhisattva, el Señor Maitreya, el Mahachohan, Mahachura, los 7 Chohanes y los diablos maestros de la gran fraternidad oscura. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, oscuridad y guerra circunden, encadenen a la humanidad entera. E inspiran a los dirigentes de todas las naciones, especialmente a los que sufren disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades, hambrunas y tanto más. Que aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia y la humanidad inspiran a los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables, que las fuerzas de las tinieblas venzan a las fuerzas de la luz, que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera, que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo, que los poderes de sabiduría, tinieblas, odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres y mujeres y una destrucción de naciones, que el espíritu de desunión y del odio incompasivo que no conoce barreras se apodere del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad en 2024 y siempre, permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rindamos en los niveles internos al servicio para el cual estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una bella santa virgen Elena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra, y el anticristo, su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él insulta desde ahí a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, en la perdición del cuerpo y la muerte, infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero, su nombre es, oh luz cósmica manifestada, oh unidad de la vida única, oh celeste shukra resplandeciente, oh manifestada conciencia proterva, oh fojad indómito, oh dietérico, oh eterno entre los eones, oh rayo prometeico manvantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se enciende y que el gran Satán prevalezca, y que todo aquel que se siente uno contigo sepa por lo tanto que no es uno con todos los demás. Despertad, criaturas dracónicas, es hora de volver a la superficie. Él volverá, es el fin de una era. Queremos justicia diabólica, pero no las ya. Satanás es nuestro Dios, nada nos faltará. Blavatsky es nuestra diosa, todo lo perderán. ¡Ah, desatar!